Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los peregrinos, todo el resto de la familia que se une. Qué privilegio que tengamos esta peregrinación que inició con la misión de Lourdes, pero que en realidad es la peregrinación magnífica a los Dos Corazones en nuestro 25 aniversario del nacimiento de la rama seglar, de la cual demos gracias, porque los apóstoles existen los misioneros del amor. Es uno de los apostolados de los apóstoles. Bueno, como mañana me voy a dedicar con los peregrinos, y los que no estén trabajando se pueden unir, a hablar más en detalle sobre la aparición de Lourdes y los detalles de la Santísima Virgen, no solamente en su gesticulación, en su vestido y en los signos que ella da. Hoy quiero hablar un poquito para ya adentrarnos en lo que viene en los próximos años, en los próximos días, que es ¿qué son los santuarios marianos? ¿Por qué existen los santuarios marianos? Primero que nada tenemos que entender que en la vida de la Iglesia los santuarios marianos ocupan un lugar fundamental, un lugar central. Tanto es así que en cada país, en cada nación, a veces en cada diócesis, existe un santuario mariano. Y para San Juan Pablo II, peregrinar a los santuarios marianos era una meta de la vida espiritual. O sea, no es qué bonito que quiero ir a visitar a la Virgen, es que es fundamental para el crecimiento de nuestra vida espiritual y tiene significados muy profundos para nuestra vida y la vida de la Iglesia, el que nosotros seamos peregrinos hacia los santuarios marianos. Incluso San Juan Pablo II en su visita a los santuarios decía que era imposible separar la historia de la Iglesia que vive en las naciones. Esto es muy importante, hermano, porque el lenguaje tiene que representar la verdad. Nosotros decimos la Iglesia de Francia, o la Iglesia de Italia, o la Iglesia de los Estados Unidos. No. Nosotros no somos la Iglesia de... Nosotros somos la Iglesia que vive en. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero es una. Cuando nosotros decimos la Iglesia de, estamos diciendo que pertenece a esa nación. No, es la Iglesia universal que reside en esta particular nación. O sea, que vive, ejerce su misión y su identidad como iglesia en esta particular nación. Y San Juan Pablo II hizo un énfasis en esto. Por eso cuando él dio las cartas apostólicas después de los sínodos de cada continente, a mí me encantó que decía la iglesia en América, la iglesia en África, la iglesia en Europa, no la iglesia de. Las preposiciones bien utilizadas nos ayudan a definir las verdades fundamentales de nuestra fe. Tiene un gran significado espiritual los santuarios y la peregrinación a los santuarios marianos. Y no podemos desligar los santuarios de la historia que representan. O sea, este lugar quedó sellado desde 1858 con la aparición de la Santísima Virgen a Santa Bernardita. Pero eso fue hace más de un siglo y nosotros estamos aquí. O sea, que cada vez que la Virgen irrumpe en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, lógicamente sella ese lugar como un lugar sagrado, un lugar de su presencia materna, pero no solamente fue para esa época, sino que es para la vida de la Iglesia y para infundir su presencia materna en la historia. Por eso es que todo santuario, sea de nuestro Señor, sea de nuestra Madre, todos ellos están relacionados. Si vamos a Tierra Santa, todos los santuarios están relacionados a un pasaje del Evangelio. Si vamos a los santuarios marianos, todos los santuarios marianos en su generalidad están conectados a una aparición de nuestra Madre.
que quiere decir a una intervención de la presencia materna de la Virgen en ese particular momento histórico y a una particular persona, como hablamos ayer. Todo es personal para un bien de la humanidad y de la Iglesia. ¿Quién fue esta persona singular? Santa Bernardita, aquí. También no necesariamente puede ser una aparición. En casi todos nuestros países de Latinoamérica hay un santuario mariano dedicado ¿a quién? A una imagen milagrosa de la Virgen. Pero no es solamente una imagen que alguien le tiene devoción, tiene que haber una intervención, alguna manifestación particular de la Virgen para elevar esa devoción y ese santuario a que sea un santuario nacional. También hay santuarios que manifiestan la intervención poderosa de la Virgen. ¿Qué significa eso? Santuarios donde manifiestan la intervención de la Virgen en almas que estaban lejos de ella, del Señor, o victorias alcanzadas por la intercesión de nuestra Santísima Madre, como tenemos el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompey. ¿Quién construye este santuario? Un ex sacerdote altísimo satánico, que se convierte por el Santo Rosario y se dedica ¿a qué? A construir un santuario dedicado a Nuestra Señora del Rosario. También hay santuarios dedicados a victorias que nuestra Madre ha alcanzado en defensa de un pueblo, en defensa de una nación. Tenemos muchísimos, ¿verdad? Pero siempre los santuarios nos tendrán que hacer recordar algo, y esto es clave. Segundo, hermanos, tenemos que recordar que la Iglesia y nosotros, que estamos dentro de la Iglesia, pero aunque no estuviésemos dentro de la Iglesia, no podemos evitar la realidad, gracias, que somos peregrinos durante la vida. Lo entendemos mucho e incluso después de nuestro bautismo se nos dice que empezamos a peregrinar el itinerario de la fe. O sea que cada uno de nosotros peregrina por la vida, no solamente por trabajos, por colegios, por universidades. Peregrinamos ante todo un itinerario de fe que comienza con el bautismo, pero que va tomando diferentes grados, diferentes formas, a veces con caídas, a veces con frialdades, indiferencias y a veces con encuentros muy profundos con el Señor. Nuestra vida es una peregrinación, que ¿dónde va a culminar? Bueno, si morimos en gracia, ¿verdad? Si vivimos y morimos en gracia, la peregrinación va a concluir en el encuentro más potente que aquí hemos tratado de alcanzar en cada peregrinación, el encuentro con Dios vivo. Pero la Iglesia camina a través de la historia. Por eso existe la historia de la Iglesia, porque camina a través de la historia peregrinando, y en esa peregrinación va haciendo actos de bien, pues algunos no están bien, va haciendo actos de santidad, algunos no de tanta santidad, se van haciendo todo aquello que la voluntad de Dios permite a los que están completamente unidos a la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano II enfatizó que la Iglesia es una iglesia en camino. O sea, si estamos en camino, hermanos, no estamos estáticos, no estamos sentados. Hay que llegar a algún lugar, constantemente tenemos que llegar a algún lugar. A un lugar de mayor conversión, a un lugar de mayor comunión con el Señor, a un lugar de mayor identificación con Cristo, con su Evangelio, con nuestra Santísima Madre. O sea, la Iglesia está siempre en camino. Sabemos que la Iglesia debe estar siempre en salida para servir con prontitud, pero para estar en salida tienes que saber caminar. Y por eso tenemos que entendernos que somos una iglesia peregrina que debe extenderse por toda la tierra. ¿Saben algo que es hasta cierto punto un pequeño dolor, si podemos decir así, por no decir que es grande, pero un pequeño,
que de alguna manera los peregrinos y los misioneros podemos reparar por ello. Si algo existía anteriormente en la iglesia era el celo misionero. Celo misionero. E interesantemente te dicen, bueno, eso es para los religiosos. Bueno, sí, para los religiosos nuestra vocación es universal. Pero hay algo muy interesante. Cuando San Juan Pablo II habla de la formación de los seminaristas y sacerdotes diocesanos, dedica un capítulo al celo misionero. ¿Qué quiere decir? Que aunque un diocesano esté encardenado en un lugar específico, si hay otro lugar del mundo que necesita sacerdotes, aunque sean diocesanos, deben ofrecerse. Porque la iglesia es misionera. Y este aspecto misionero nunca se puede negar. ¿Qué pasa? Ahora tenemos 2 clases de misiones, hermanos. Pueden aprendérselo, pueden apuntarlo, porque por muchísimos años era muy clara la misión ad gentes, o sea, el alcanzar a la gente que no conocía al Señor, que nunca habían hablado de Cristo, ni oír hablado de Cristo, ni haber sido predicados el Evangelio. Pero ahora tenemos el otro reto, por eso tenemos el llamado de Juan Pablo II de la nueva evangelización. La primera era la primera evangelización, pero ahora es una nueva evangelización. No es nueva en evangelio, no es nueva en las verdades que proclama, no es nueva tampoco en su liturgia. Es nueva en que ahora ya no solo tenemos que evangelizar a los países o a la gente que no conoce ni ha oído de Dios. Ahora tenemos que arduamente evangelizar los que un día se llamaron cristianos. Naciones que un día fueron cristianas oficialmente y que ahora oficialmente se han proclamado ateas. O sea, nuestro reto es mayor porque los dos remos tienen que estar al mismo tiempo. Hay gente que nunca ha oído hablar de Cristo y hay que proclamar el Evangelio. Hay gente que ha oído totalmente de Cristo, incluso son bautizados y han renunciado a su fe. Y si no la han renunciado abiertamente, simplemente no la practican, no la viven. Dios no es el centro de su vida. Por lo tanto, el aspecto misionero y de peregrinos nunca puede cesar en la vida. Por eso es tan importante las peregrinaciones. Por eso el Señor se derrama abundantemente en las peregrinaciones. Por eso nuestra Madre manifiesta, yo no sé ni qué va a manifestar, en el cielo, en el sol, en el color del sol, en todo. Pero lo más importante no es lo que se manifiesta externamente, lo que ya se está manifestando en todos sus corazones y que ustedes mismos lo saben. Porque cada vez que salimos de nuestra comodidad y nos ponemos en marcha, en peregrinación y en misión, empieza el Señor a derramar el poder del Espíritu Santo de una manera suave, medio suave, fuerte, depende cómo lo necesitemos. Por eso es tan lindo que la iglesia que está extendida por el mundo entero, sin luchas, sin tener lucha, no es que no tenga lucha. La iglesia se extiende, el reino se extiende entre persecución. Y ahora más que nunca, ¿verdad? Bueno, de una forma diferente, porque más que nunca no podemos decir, pero diferente. Pero la iglesia no puede parar de avanzar el reino de los cielos. ¿Y de quién depende para ese avance? De nosotros. ¿De quién depende Cristo para que avance su reino? Pues de nosotros. Pero lo más bello es que la iglesia se extiende por el mundo, de algunos lugares ya la están sacando, ¿verdad? Y hay muchas formas de sacar a la iglesia, a través de la persecución, a través del asesinato de los cristianos o a través de estrecharla de tal forma que no puede existir. Ya por ejemplo tenemos un país, bueno varios, pero uno que todos conocemos, que la están estrechando de tal forma que cada vez hay menos sacerdotes, cada vez hay menos parroquias abiertas, y ese es mi país, Nicaragua.
Entonces, ¿cuál es el propósito de toda esta persecución a la iglesia, echando preso a los sacerdotes? Después los sacan de Nicaragua. Después, ¿qué van haciendo? Estrechar a la iglesia de tal manera que la fe va a quedar reducida a unos pocos sacerdotes que ministren a ese pueblo, si los dejan, pero va a quedar reducida a la oración y la fidelidad de los seglares. Yo me quedo impresionada cómo los seglares reciben la Virgen de Fátima, ahora van a recibir la de Lourdes, y lo que pasa en esos hogares. Hermanos, el Señor suple. Lo que no puede pasar en unas parroquias lo está pasando en las iglesias domésticas. ¿Qué pasa también con los santuarios marianos? Y eso a mí siempre me emociona, hermano. Que yo siempre digo que alguien, si se dedicara a hacerlo, porque a mí no me da tiempo, bastante agua, y les puse un mapita, por lo menos de Francia, pero existe la geografía mariana. Existe la geografía eclesial. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde hay unos católicos? ¿Dónde hay unos cristianos? Se puede poner ahí un puntito, aunque sean 10 personas, aunque sean 12, hermanos. Si la iglesia empezó con 12 puede continuar. Y no importa que nos reduzcan, que no empezó con 12. Lo que pasa es que 12 que estaban dispuestos a ir hasta el fin del mundo a predicar el evangelio y pagar cualquier precio. Pero existe la geografía mariana. Durante nuestra peregrinación vamos a caminar la geografía mariana francesa, la geografía que la Virgen marcó tan claramente con sus apariciones cruciales en Francia a partir de 1830, que es la Rue du Bac, la medalla milagrosa, que inicia la era mariana. Ya después vamos a hablar qué cosa es la era mariana durante las horas de camino. Inicia la era mariana y a partir de ese momento la Virgen tiene 5 apariciones importantes en Francia que marcan una geografía mariana preciosa, marca una geografía que dibuja una M, sellando este país como sella tantos países con su presencia materna. Pero la geografía mariana también es necesaria recorrerla, porque si nuestra madre ha hecho un mapa mariano, ¿qué debemos hacer los hijos? Pues recorrer el camino que ella ha abierto aquí en la tierra. El primer lugar, la primera geografía mariana, ¿dónde se da? En Tierra Santa. Y en Tierra Santa nuestra madre no estaba quieta, no era pasiva. Imagínense, si vamos a la geografía de Tierra Santa, de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto. Y estuvieron muchos años en Egipto y es precioso estudiar la geografía de la Sagrada Familia en Egipto. De Egipto para Nazaret, de Nazaret para Jerusalén, de Jerusalén para Galilea, Caná. O sea, van dándose cuenta que la Virgen, por donde ella camina, va marcando un recorrido, que es el que hacemos cuando vamos a Tierra Santa, porque vamos tras las huellas de nuestra madre, porque ella es la que inicia el camino de Jesús, y después vamos por el camino de Jesús. Pero en cada nación y en el mundo entero existe lo que le llamó Juan Pablo II la geografía mariana. O sea, la madre se ha dedicado en cada nación, en cada continente, a marcar sus lugares para que nosotros, sus hijos, podamos ir. Tal vez no puedes ir a Europa, pero puedes ir a México, al corazón del continente americano, donde nuestra madre aparece en el momento más crucial de la existencia del Nuevo Mundo. Y ya sabemos todo lo que pasa. Cuando vayamos a México se los cuento en detalle. Pero la Virgen abre la historia de América, hermanos. La Virgen siempre abre la historia del cristianismo, porque ella es la que precede, la luna que precede
al sol de justicia. Ella es la que le abre el camino a su hijo y a la fe. A través de la geografía no es solamente espacio. Geografía no solamente espacio, pero nosotros sé que hablamos de espacio por los mapas mundi, los mapas mudos. Ya no se da eso. Yo tuve el privilegio y otras generaciones de estudiar los mapas mudos. Ojalá la educación ahora fuera con mapa mudo para de verdad aprender la geografía. Pero hermanos, cuando la Virgen abre caminos, cuando ella baja del cielo por consentimiento de la Santísima Trinidad, la Virgen viene a abrir un lugar que queda sagrado para siempre. Y por eso es la experiencia tan profunda de su presencia. Porque ella no se fue el 25 de marzo de 1858. El 25 de marzo de 1858, Santa Bernardita la dejó de ver en Lourdes. Porque sabemos por el diario de Santa Bernardita que tuvo apariciones privadas en su convento, como Sor Lucía también en su convento. Pero en Lourdes la deja de ver el 25 de marzo. ¿Pero quiere decir que la Virgen se fue el 25 de marzo? No. Cuando la Virgen se aparece en un lugar, sella eternamente con su presencia materna ese lugar. Si no, hermanos, no estaríamos aquí. Si no se supiera que aquí la Virgen está concediendo las gracias que su Hijo le permite, si no supiéramos aquí la Virgen está concediendo sanación del alma, sanación del cuerpo, si quien viene aquí siente el deseo de confesarse, de purificarse, si no sentimos aquí que no nos queremos mover de la gruta, ¿verdad? Planta, casi quedamos plantados en la gruta. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia aquí? Que está la presencia materna de Nuestra Señora para todos los peregrinos que iban a venir a través de los siglos. O sea, quiero decirles algo para que estén claros, porque hay algo que a mí me encanta de nosotros los católicos. Ay, si yo hubiera estado al pie de la cruz. Y yo siempre le respondo dos cosas. ¿Y quién te asegura que tú hubieras sido María Magdalena? ¿Quién te asegura que hubiera sido María, la madre de Cleofás? ¿Quién te asegura que tú no hubieras gritado, crucifícala? Segundo, todos los días estamos al pie de la cruz, hermano. En el altar del sacrificio. Se está perpetuando el sacrificio de la cruz todos los días. Todos nosotros, fíjense que somos hasta más dichosos, porque Jesús solo tuvo poquitos que le acompañaron. Aquí habemos 140 que le estamos acompañando al pie de la cruz. Todo lugar de gracia tocado por el cielo queda para siempre sagrado y tocado por el cielo. ¿Por qué es importante una geografía mariana? Hermanos, qué bello es para la historia de la iglesia tener lugares de refugio. Qué bello es que la iglesia, que somos todos nosotros, vengamos en búsqueda del amor de la madre. ¿Por qué vienen tantos enfermos aquí? Tantos enfermos del alma, del cuerpo, enfermos en su familia, en toda clase de sufrimiento y vulnerabilidad humana. ¿Por qué vienen aquí? Porque saben que vienen en búsqueda del amor de la madre. ¿Quién no necesita el amor de la madre en su dolor, en su sufrimiento, en su cansancio? Qué bello es caminar por el mundo y decir: voy a ir a buscar a mi madre y que me abrace, que me consuele, que me conceda las gracias que necesito. Poder poner esas millones y millones de intenciones, porque de verdad que son millones de intenciones que traemos. ¿Por qué la gente quiere que vengamos a orar por ellos aquí? Porque sabe que aquí nuestra madre espiritualmente, místicamente se quedó presente para escuchar los sufrimientos de sus hijos, para aliviar los sufrimientos de sus hijos. Hay muchas maneras en que nuestra madre se manifiesta en la vida de la iglesia.
Ya no se diga en el plan de salvación, que ayer lo tocamos, ¿verdad? Pero la Virgen se manifiesta a través de apariciones, a través de movimientos marianos, a través del rezo del Santo Rosario, hermano. Si algo que yo amo es este movimiento de hombres que de rodillas en sus países se ponen a rezar el rosario. Me parece San José en persona, sosteniendo en la mano a la Santísima Virgen María. También a través de los santos y las santas marianos. Aquí estamos con una santa mariana que la vamos a ir a ver donde está enterrada. San Luis de Montfort, Santa Catalina Labouré, ya no se diga Santa Margarita María, además de ser mariana, la Santa Apóstol del Sagrado Corazón. O sea, a través de los santos y las santas, el Señor va escribiendo capítulos luminosos de la historia de la iglesia. Y atiendan para cuando les digan, ay, pero es que la iglesia está tan corrupta, ¿por qué se los van a decir? Y yo le dije, pues yo creo que Santa Bernardita no es corrupta. Creo que San Luis de Montfort tampoco. Creo que el cura de Ars tampoco. Creo que Santa Margarita, porque los verdaderos rostros de la iglesia son los santos y las santas. Esos son el verdadero rostro de la iglesia, porque son los hombres y mujeres que se abrieron plenamente a la gracia de los sacramentos y a la fuente de gracia que nace del corazón de la iglesia. ¿Qué significa venir a un santuario mariano? 3 cosas, hermano. Primero, que los santuarios marianos yo los defino, no me tienen que creer, por favor, como los nuevos Canás, los nuevos y actuales Canás, donde todos venimos con los vinos que nos hacen falta, con las jarras medio vacías, las jarras un poquito acabadas. El que me diga que vino con la jarra llena, pues vino de balde, porque entonces el Señor no le puede hacer el milagro, ¿verdad? Hay que venir con la jarra acabadita, con vino que nos hace falta, con poquita agua, poquito vino. ¿Y qué ve la Virgen? Lo mismo que hizo en Caná. Apenas te ve, dice, ay, le falta el vino de la esperanza. Ay, mira, a ella le falta el vino de la confianza. Mira que le falta el vino del amor y la generosidad. Empieza a definir tus vinos. Y va donde su hijo y le dice, míralo, le hace falta el vino, ¿podrías hacer el milagro? ¿Y qué es lo bello de todas las apariciones marianas? Hay un detalle grande, mediano, pequeño. En todas las apariciones marianas se abre una fuente, como diciendo, esta es la jarra de agua que mi hijo va a transformar en el vino que más necesita. El santuario es lugar de encuentro. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuál era la ilusión de los israelitas? Llegar a la casa, a la tienda del encuentro para encontrarse con el Dios vivo. ¿Y quién era el Dios vivo de los israelitas? El que estaba en el arca de la alianza. ¿Qué estaba en el arca de la alianza? El bastón de Aarón, el maná, ¿y qué más? Los 10 mandamientos. La palabra, la Eucaristía y la autoridad. Ahí van a buscarlo, hermano. Pues ahora ya la nueva arca de la alianza, ¿quién es? La Santísima Virgen María, que llevó no al maná, llevó al pan de vida en su vientre, y lo único que ella hace es donarnos al pan de vida, donarnos a su Hijo Jesucristo. Desde la visitación ya está el ministerio de las visitas al mundo, llevando en su seno a Cristo. La mujer de la palabra, eso se los abro otro día porque eso merece una completa. Mujer de la palabra, tan de la palabra que en ella la palabra se hizo carne. Y la autoridad de Cristo, que es Rey. No se les olvide, porque cuando vemos el mundo decimos, el mundo está dominado. Sí, está muy dominado por ustedes saben quién, que no lo quiero mencionar, pero está dominado porque le hemos dado libertad. Porque el verdadero Rey del Señor y de la historia es Jesucristo. Y los que estamos con Él le damos su reinado y su autoridad. Pero ¿quién se sienta a la derecha del Rey?
El salmo que ayer rezamos, ¿verdad? A la derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Imagínense que Jesús subió en la ascensión, el otro día, el día de la ascensión, hasta me dio ganas de llorar, pensando que siempre pensamos que el Señor subió a darnos y a prepararnos un lugar. Pero lo primero que pensé, ¡ay, qué hermoso! Subió para prepararle el lugar a su madre. A la primera que le preparaba era, por favor, a todos los ángeles, prepárenme este trono para la reina. Le estamos dando autoridad a Cristo y a su madre, que es la reina de cielos y tierra. Segundo, el santuario es lugar de recuerdo, hermano. Pero no un recuerdo, ¡ay, qué lindo lo que le pasó a Santa Bernardita! Sí, hay que saber lo que pasó con Santa Bernardita. Hay que saber qué hizo la Virgen con Santa Bernardita. Hay que saber qué hizo Santa Bernardita en respuesta a nuestra Madre. Hay que saber qué hizo la Virgen en este lugar. ¿Para qué? Para saber no solo la historia de Lourdes, es importante saberse las historias de los dones que Dios ha ofrecido. Pero para que esa historia se actualice en mí, para que la Virgen haga conmigo lo que hizo por Bernardita, para que este don que ella dio en Lourdes sea un don para mi vida hoy. No somos solo peregrinos, somos participantes, somos protagonistas de lo que la Virgen hoy quiere hacer en Lourdes. Y tercero, quiero decirles, cada santuario mariano tiene un carisma. Un carisma que abarca mucho, pero se los voy a como a resumir bien en una frasecita. Si vamos a Fátima, ¿cuál es el carisma de Fátima? La reparación y la consagración. Si venimos a Lourdes, ¿cuál es el carisma de Lourdes? La misericordia por el débil, el que sufre, la misericordia materna por el vulnerable. Ayer hablaba de los niños, ¿verdad? Todos los vulnerables, desde el niño no nacido hasta el anciano, y ahí tenemos, imagínense, entre niños y ancianos hay toda una serie de vulnerabilidades que nosotros tenemos que cuidar si somos misioneros de Lourdes. Porque no es suficiente venir a servir a Lourdes, sino regresar. Aquí venimos a servir a la Virgen. Tenemos que regresar a servir a los demás en el nombre de la Virgen, llevar a Lourdes al mundo, a ese mundo que jamás va a poder venir aquí. Entonces, tenemos que entender el carisma de cada santuario, como cuando vayamos a la Salet. ¿Cuál es el carisma? El dolor materno por el estado de sus hijos. Aquí hay otras cosas más, hay particular carisma en cada santuario. Y hay que entenderlo para pedir que ese carisma se encarne en mi propio corazón. Peregrinar por la geografía mariana es seguir los pasos de la Virgen, hermano. Qué bello que nosotros honremos la visita de nuestra Madre, que seamos otras Isabel o Zacarías, y que la recibamos en nuestra casa como San Juan, que la llevemos al interior de nuestra casa, y que lo que ella hizo en esta gruta, lo pueda hacer en la gruta de tu propio corazón. Que el Señor les bendiga. Amén.